a dejar el lugar a nuestro hermano Benjamín para que nos predique con respecto a la promesa de la venida del Señor Jesucristo, no de Dios, del Señor Jesucristo. Ahorita te doy el texto. Buenas tardes, hermanos. Sean todos bendecidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de dar inicio y mientras nuestro hermano prepara la presentación, quiero agradecerles a toda la iglesia en este lugar por sus atenciones para conmigo y para con mi esposa. Y particularmente agradecemos a nuestros hermanos Ricardo, Nancy y Jazz por la hospitalidad que ustedes han provisto para mí y para ella. Recuerden lo que el escritor hebreo dijo allá en el capítulo número 13 y en el versículo número 2, dice: no se olviden de la hospitalidad. Ahí la palabra hospitalidad, hermanos, es la palabra filoxeno, amor a los extraños. No extraños porque no los conozcamos, porque a los hermanos Van Ross los conocí hace algunos años allá en Ciudad Acuña, pero pues soy extraño a esta región, hermanos. Nunca había venido aquí a Nuevo Laredo a predicar. Había pasado por Nuevo Laredo, de Laredo a Monterrey, de Monterrey a Laredo, pero nunca había visitado una congregación aquí en esta área. Así que soy extraño, y gracias, hermanos, por sus atenciones, y a todos los hermanos de esta congregación por siempre estar atentos a cualquier necesidad que nosotros tengamos. Se los agradecemos y nos vamos con gozosos de regreso a Brownsville. Y también tengan en mente que pues cuando vayan a Brownsville, allá tienen su casa. Allá tienen su casa, afuera de Brownsville, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros vivimos, y pues cuando gusten son invitados. Y próximamente, yo creo en un año o dos quizás, nos vamos a jubilar, así que vamos a tener más tiempo, yo y mi esposa, para servir a cualquier hermano, a cualquier hermana que anden por aquel rumbo, y claro, a la iglesia en general. Gracias nuevamente por todas sus atenciones. El tema, hermanos, que pues yo pensé que nunca iba a llegar es el último. Haz de cuenta que es el sexto día, hermanos, para mí. Sexta presentación. Pero iniciamos con el tema general cuando el Señor Jesucristo, allá en Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, dice: he aquí, yo vengo pronto. Entonces, el Señor viene pronto, hermanos, y Él hizo una promesa. Una promesa la hizo a sus discípulos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14 y el versículo número 2. Vendré otra vez. Ese fue el primer tema. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, el Señor viene pronto, hermanos. Pero lo que hemos dicho y mencionado una y otra vez es que no sabemos el día ni la hora. Y el día de hoy, hermanos, empezamos precisamente con la oportunidad que tenemos, hermanos, de prepararnos. Cuando hablábamos precisamente acerca de las 10 vírgenes, todas tenían sus lámparas, pero 5 de ellas, además de tener sus lámparas, también se proveyeron de aceite extra o de gas extra, ¿verdad? 5 de ellas no lo hicieron así. Todas tenían la misma oportunidad, pero la mitad de ellas, hermanos, se esforzaron un poco más, trabajaron un poco más. Y eso es el mensaje para nosotros, que necesitamos trabajar un poco más, preparándonos para la venida del esposo, porque no sabemos a qué hora ha de venir. Entonces, teniendo la oportunidad, hermanos, necesitamos aprovecharla para que cuando Él venga tengamos la seguridad de que Él nos acoja a sí mismo, hermanos. Y la única manera en cómo vamos a tener esa seguridad es cuando nosotros nos esforzamos a vivir una vida sin mancha. Eso es lo que Dios espera de nosotros.
El Señor Jesucristo, cuando venga Él en las nubes con los ángeles de su poder, una de las cosas que Él va a hacer es de que va a acogernos a nosotros mismos, a su iglesia, a su pueblo, y nos va a presentar ante el Padre Celestial. Pero Él, hermanos, espera una iglesia gloriosa, santa y sin mancha y ni arruga, así lo dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Efesios. Entonces, ahora, hermanos, en esta tarde, teniendo esa seguridad, hay una responsabilidad que todos tenemos. Y esa responsabilidad también lo escribe, hermanos, allí en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 22. Dice y escribe el apóstol Juan según la revelación que él había recibido estando allá en la isla de Patmos. Y en esta revelación, hermanos, él escribe las siguientes palabras allí en el libro del Apocalipsis capítulo número 22 y en el versículo número 14. Esta es la responsabilidad que tenemos. Y claro, está relacionada, hermanos, con la enseñanza anterior. Escribe diciendo: bienaventurados los que lavan sus ropas. Para, fíjense, el resultado, lo que va a suceder, la consecuencia, para tener derecho al árbol de la vida y además también para entrar por las puertas en la ciudad. Dichosos los que lavan sus ropas. Macarios los que lavan sus ropas. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Juan, hermanos, aquí en este pasaje. Algo muy importante que todos y cada uno de nosotros necesitamos atender. Es importante poner atención, porque es necesario hacer algo. Esa es la responsabilidad que yo tengo. Para, si acaso yo quiero tener ese derecho de tener el acceso al árbol de la vida, bueno, necesito lavar mis ropas. Necesito mantenerme sin mancha, como decíamos hace un momento. Cuando les hablaba acerca de mantenernos sin mancha, hermanos, yo siempre me esforzaba para que no me cayera una mancha de comida en la ropa, ¿verdad? Bueno, me quité el saco y ¿qué creen, hermanos? Pues estaba debajo del árbol aquí y algún pajarillo dejó caer algo y manchó mi camisa atrás. Ni modo, así va a suceder, ¿verdad? Bueno, es una creación de Dios. Pero, hermanos, lo más importante es esto: asegurarnos de que nuestras ropas espirituales no tengan ninguna de esa mancha. Y si hay una mancha, bueno, hay que lavarla. Por eso dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para que tengan acceso al árbol de la vida. Y también para que puedan entrar por las puertas en la ciudad. Porque hay mucha gente que no pasa por las puertas, ¿verdad que sí? Es como la migración de nuestros vecinos. No pasan por las puertas, pasan, ¿verdad?, por otras partes. Bueno, necesitamos esforzarnos para pasar por las puertas. Y acuérdense, ¿cuántas puertas eran? 12, hermanos. Y el mismo apóstol Juan nos da una descripción, pero quizás más después veamos esto. Hermanos, esto fue lo que sucedió en un principio. Un poco después de la creación, Dios, al haber creado al hombre, no sé qué tanto tiempo habrá pasado entre cuando Dios creó a Adán y cuando Dios le quita el derecho del acceso al árbol de la vida. Porque así dice la Escritura, hermanos. Allí en el libro del Génesis, en el capítulo número 3 y en el versículo número 22, y dice la Escritura, cuando Dios lo expulsa, puso allí unos querubines, dice: no sea que éste vaya a alargar su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Dios le quitó ese derecho, hermanos. Así lo dice la Escritura. Bueno, entonces, ¿cómo podemos lograr nuevamente adquirir ese derecho? Bueno, hermanos, ahí lo dice la Escritura. Necesitamos lavar nuestras ropas. Cuando al hombre se le quita el derecho, fíjense, y es interesante que nosotros notemos esto, porque el hombre conocía el bien
el hombre conocía el mal, el hombre era como Dios. Bueno, eso es lo que le había dicho Satanás, ¿recuerdan ustedes? Cuando Dios les había prohibido comer de cierto árbol en el huerto, si no puedes comer, porque el día que de él comieres, ¿qué va a suceder? Vas a morir, morirás. Bueno, claro, también estaba el árbol de la vida, el árbol del bien, de la vida, de la vida eterna, hermanos. El hombre pudo haber vivido eternamente y para siempre, pero sin embargo, la razón por qué Dios le quitó ese derecho, hermanos, fue porque falló al blanco. Dios les había puesto el blanco, y el blanco era precisamente la obediencia. Tú puedes comer de todos estos árboles menos eso. El blanco era todo, hermanos. Y fíjense, teniendo todo, falló al blanco, pecó en contra de Dios. Y sabemos la historia, hermanos, ahí está en el libro del Génesis, en el capítulo 3, del 1 al 7, cuando fueron engañados por Satanás. Pero también Satanás no tuvo toda la culpa, también la misma concupiscencia del hombre, bueno, en este caso la mujer, causó que ellos ambos pecaran en contra de Dios. Porque el diablo, ¿no?, lo que hace es simplemente nos presenta las cosas agradables. Y nosotros, por nuestras concupiscencias, al ver esas cosas agradables, ¿qué es lo que sucede? Somos atraídos, somos seducidos. Es como cuando usted va a pescar, ¿qué es lo que pone en la caña, en la aguja? Una carnada. Y cuando el pescadito, usted le pone la carnada, y si el pescadito agarra la carnada, ¡pum!, lo atrae. Bueno, eso es lo que hizo Satanás. Él puso la carnada. ¿Y qué pasó? La agarraron. Y cayeron. Y puesto que cayeron, fallaron al blanco, pecaron en contra de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Los echa del huerto del Edén. Y les quita, hermanos, el acceso, les quita el privilegio, les quita el derecho al árbol de la vida. Eso fue lo que sucedió, hermanos. Entonces la pregunta es esta: ¿cómo podemos tener nuevamente derecho al árbol de la vida? Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde, hermanos. Les voy a presentar de una manera donde les voy a dar un tipo y luego el antitipo de lo que realmente, hermanos, al verlo nosotros, vamos a dar cuenta de lo que necesitamos hacer para tener nuevamente ese acceso. Pero claro, aquí Apocalipsis claramente nos dice, necesitamos lavar la ropa. Yo sé que a mucha gente no le gusta lavar la ropa, pero necesitamos aprender a lavar. Y no estoy hablando, hermanos, sí, aunque sí, pues necesitamos aprender a lavar también físicamente, hermanos. Pero hay que lavar nuestras ropas espirituales, y así de esa manera vamos a tener acceso, hermanos, al árbol de la vida. Y esto es ciertamente una dicha, porque eso es lo que está diciendo el apóstol Juan: dichosos los que lavan sus ropas. Entonces, para tener derecho, hermanos, al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad, acceso al mismo Dios, que en el otro tiempo era necesario hacer varias cosas, bueno, ahora, hermanos, tenemos esta gran responsabilidad. Y esta, hermanos. Fíjense, primero, quizás a lo mejor hace rato mencioné esto. ¿Qué fue lo que le pidió Dios a Moisés al acercarse a él? Bueno, primero le llama: Moisés. Cuando Moisés se acerca, Dios dice: espérate, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, santo es. Eso es lo que Dios le dice a Moisés. Después, primeramente, llamarle. Bueno, hermanos, ¿qué significa quitar el calzado de los pies? Bueno, simplemente, hermanos, implica deshacerse de lo impuro, deshacerse del polvo, porque donde Dios estaba era lugar santo. Y para acercarnos a Dios, lo mencionamos anteriormente, de igual manera también nosotros necesitamos santificarnos. Santificarnos, hermanos, la idea de esa palabra santificación es esta: es como
el carnicero en la carnicería y que le corta un pedazo a cualquier animal de carne, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Que lo limpian, le quitan todo lo que no sirve. Eso es santificarse. A Moisés le dijo: quítate el calzado de los pies, porque necesitamos hacer, hermanos, como Dios pide. Y esto también lo mencioné anteriormente. Nadab y Abiú, hermanos, líderes del pueblo de Israel, religiosos, sabían exactamente los mandamientos de Dios en relación al servicio que ellos iban a rendir a Dios en el tabernáculo. Ellos lo sabían perfectamente, pero se les ocurre hacer algo diferente, algo que Dios nunca les mandó. Y cuando hacemos algo que Dios nunca nos manda, hermanos, estamos manchando nuestras ropas. Cuando hacemos algo que Dios no nos ha pedido que hagamos, estamos o tenemos impurezas que no hemos quitado. Porque cuando a estos hombres se les ocurre traer un fuego extraño, ellos sabían dónde estaba el fuego, hermanos, atrás, ahí enfrente del tabernáculo, en un altar de bronce, y antes del altar de bronce había un lavacro, pero ahorita vamos a hablar de eso, y ahí vamos a sacar el tipo. Ellos de allí tomaban para ponerlo en el incensario, y luego en el incensario le ponían los aromas, le ponían, ¿verdad?, el incienso, y que era el que llevaban adentro del tabernáculo, y entraban por el lugar santo, y el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, y lo ponían allí adentro en otro altar de oro, para que esas aromas entraran por las cortinas hacia el lugar santísimo. Pero a estos se les ocurre hacer algo diferente, hermanos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, ya lo hemos leído y lo mencionamos hace rato. Fueron quemados, hermanos, con fuego del cielo. Inmediatamente, hermanos. Esa fue la consecuencia de su mancha. Y claramente Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón, dile esto, si usted lee ahí en el versículo número 3 del capítulo 10, en los que a mí se acercaren, me santificaré. Pero era imposible que Dios sea santificado cuando ellos habían manchado sus ropas. Lo habían hecho, hermanos, y por eso murieron. Y por eso la exhortación a Aarón, porque sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Entonces, fíjense las consecuencias. Necesitamos apegarnos, hermanos, a lo que Dios quiere, porque Dios exige de todos y cada uno de nosotros santificación para que Él sea santificado, y también de igual manera obediencia. Necesitamos, hermanos, nosotros obedecer. Entonces, algo interesante que necesitamos aprender, hermanos, en esta tarde es esto, y esta clase es pequeña. Primero, los sacerdotes. Fíjense, los sacerdotes son un tipo de nosotros, porque nosotros somos sacerdotes, y no solamente sacerdotes, somos real sacerdocio. Así lo escribió el apóstol Pedro. Somos real sacerdocio. Pero en aquel entonces los sacerdotes, cuando entraban al tabernáculo, ¿saben lo que tenían que hacer, hermanos? No era nomás, ok, vamos a entrar al tabernáculo. Es como cuando uno viene, abre la puerta y entra al edificio. No, había un proceso. Tenían que hacer algo. Y fíjense lo que ellos tenían que hacer. Tenían que lavarse. Tenían que lavarse antes de entrar al lugar santo, porque era el primero que estaba ahí. En el tabernáculo, ustedes saben, yo creo que ya lo han estudiado, estaba dividido en dos partes: el lugar santo, y por donde entraban todos era el lugar santo. Afuerita de la puerta del lugar santo había un lavacro. Allí en ese lavacro, hermanos, era donde se lavaban. Pero cuando se lavaban, se tenían que poner las ropas. ¿Se fijan lo que tenían que hacer? Tenían que lavarse los pies y las manos, tenían que vestirse y luego entrar al tabernáculo, porque para servir a Dios no es nomás así al chas chas, como decimos nosotros.
tienes que hacer algo, tienes una responsabilidad, y esa era la responsabilidad de ellos, hermanos. Tenían que lavarse antes de ponerse sus vestiduras, que usted lo puede ver, hermanos, ahí en Levíticos capítulo número 8 y en el versículo 6 y 7. Se lavaban los pies y las manos y luego se ponían las vestiduras. Y como les mencioné hace un momento, hermanos, ese lavacro se encontraba, usted lo puede ver también aquí, entre el tabernáculo y el altar. Entonces estaba el tabernáculo, estaba el altar, entre esos dos estaba el lavacro. Y tenían que lavarse sus ropas. ¿Y saben qué pasaba? Si no se lavaban, si no se vestían con esas ropas, bueno, fíjense lo que dice Éxodo capítulo 30 y en el versículo número 20. Cuando entren al tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. Y luego dice así, para que no mueran. ¿Se fijan la consecuencia, no? Si de repente entraba un sacerdote ahí sin cambiarse, sin lavarse, moría. ¿Por qué creen ustedes que le sucedió lo que le sucedió a Nadab y a Abiú, hermanos? Entonces, eso es el tipo para nosotros. Ellos tenían que lavarse, antes de entrar a lavarse, tenían que vestirse y luego entraban y luego ministraban. Si era cambiar los panes de levadura, si era prender las lámparas día con día, si era ofrecer el incienso, tenían que lavarse, tenían que cambiarse las vestiduras. Tenían que ser vestiduras de sacerdote, las cuales el mismo Dios diseñó, hermanos. Porque eso es lo que Dios le mandó a Moisés. Y no cualquier hombre, no cualquier sastre lo hizo. Dice, escoge a hombres sabios, o sea, sastres buenos, para que hagan esta clase de vestiduras para Aarón y para sus hijos. Bueno, hermanos, ahora podemos entender por qué dice el apóstol Juan allá en el Apocalipsis, dichosos los que lavan sus ropas para tener acceso. Bueno, esos sacerdotes, para tener acceso al tabernáculo, tenían que lavarse, tenían que ponerse sus ropas. Pero además también, hermanos, ¿qué implica entonces lavar nuestras ropas? Ahora sí, el antitipo, ¿verdad? El antitipo es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que se basa precisamente en un tipo del Antiguo Testamento. Ya vimos los sacerdotes, ya vimos el lavacro. ¿Qué es el antitipo? Bueno, el lavacro, hermanos, donde se lavaban los sacerdotes, es un tipo del bautismo. Ellos tenían que lavarse antes de entrar. Bueno, ¿qué creen que necesitamos hacer nosotros también? Cuando Saulo de Tarso, hermanos, se le manda a entrar a la ciudad de Damasco, dice, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entre tanto, Dios envía a Ananías. Envía a Ananías para predicarle y también para regresarle la vista. Pero en la predicación de Ananías a Saulo de Tarso, después de haberle hablado, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados, invocando el nombre de Dios. Eso es lo que vemos ahí en Hechos capítulo número 22 y en el versículo 16. ¿Se fijan, hermanos, el significado? Además también, hermanos, recuerdan ustedes con el apóstol Pedro predicándole a la multitud ahí en Hechos capítulo número 2. Podemos ver desde el versículo 22 cómo el apóstol Pedro empieza a hablar acerca de Jesucristo, acerca de las obras de Jesucristo, acerca de cómo Jesucristo fue resucitado. Y luego les dice, ustedes fueron los que mataron a Jesucristo. Y entonces eso, hermanos, la predicación del apóstol Pedro, usted puede leerla ahí lo que escribió Lucas, eso les quebranta el corazón. Versículo 37. Y preguntan, entonces, ¿qué podemos hacer? Ellos querían enmendar, ¿verdad?, lo que habían hecho. Arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Bueno, para perdón de pecados. Tenían que lavar sus pecados, hermanos. Y también, claro, para recibir el don del Espíritu Santo. Por eso también más adelante el apóstol Pedro dice en el versículo 19 del capítulo 3, así que arrepentíos
y convertidos. Arrepiéntanse, conviértanse. Ahí la palabra convertirse es precisamente, hermanos, implica lo que está diciendo en el versículo número 38. Para que vengan, dice, para que sean borrados vuestros pecados y también vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ¿se fijan la importancia de lavarse? Ellos no podían entrar al tabernáculo si no se lavaban. Entonces, ¿usted cree que podemos entrar al cielo mismo? Ahora que tenemos acceso al mismo cielo, sin lavarnos, si ellos morían, pues obviamente que nosotros también. Por eso la importancia del bautismo, hermanos. Y además también lo que el bautismo hace. Recuerden, los sacerdotes se lavaban, se ponían ropas. Pero nosotros también, hermanos, nos lavamos y nos ponemos ropas nuevas, blancas. Y si de repente hay una manchita, como a mí que hay una manchita aquí atrás, se lava. Hay que lavarnos. Y esto es la ropa que nosotros nos ponemos, hermanos. Gálatas capítulo 3 y en el versículo 27 dice, porque todos sois, o mejor dicho, dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se fijan, hermanos, que necesitamos vestirnos ahora? El apóstol Pablo a los Colosenses dice, ustedes necesitan quitarse el viejo hombre y ponerse el nuevo hombre. Este es el nuevo hombre, hermanos. El nuevo hombre creado según Dios, que ha deshecho, hermanos, de las cosas viejas, de las cosas malas, porque necesitamos hacer a un lado la inmundicia, hermanos. Necesitamos hacer a un lado el pecado. Y claro, necesitamos lavarlo y ponernos estas nuevas vestiduras. Así, hermanos, es como de esta manera vamos a tener acceso. Porque tenemos acceso. Los sacerdotes tenían acceso, pero tenían que hacer dos cosas. Tenían que lavarse y tenían que cambiarse. Y el Sagrado Escritor de los Hebreos, hermanos, si usted se fija ahí en el capítulo número 10, empezando en el versículo número 19, note las palabras, hermanos, que escribe en este pasaje. Así que, y está hablando a la iglesia, está hablando a los hermanos. Dice, así que, hermanos, teniendo acceso a la libertad, así es lo que está diciendo ahí, de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es su cuerpo. Bueno, y además también teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hay que hacer varias cosas, hermanos. Los sacerdotes hacían varias cosas. Y ahora lo que necesitamos hacer nosotros. Primero, necesitamos acercarnos. Pero acuérdense lo que le dijo Dios a Moisés, que le dijera a Aarón: en los que a mí se acercaren, me santificaré. Y la única manera en como Dios es santificado por medio de nosotros al acercarnos a Él es cuando hacemos esto, fíjense, con un corazón sincero primero. Necesitamos acercarnos a Dios, pero debe usted hacerlo de una manera sincera, honesta, genuina. ¿Quiere usted, así como esos judíos quebrantados de corazón, pues pregunta, ¿qué necesito hacer? Pero les dijo lo que necesitaban hacer. Y aquí también nos dice el escritor sobre lo que necesitamos hacer. Primero, un corazón sincero. Y luego, en plena certidumbre de fe, teniendo la certeza y la confianza en Dios de que Dios va a proveer para usted, de que Dios le va a perdonar, de que Dios lo va a limpiar. Hay que ser sincero, hay que tener la certeza, pero también dice, purificados los corazones de mala conciencia. Nuestros corazones, hermanos, deben de ser purificados. Acuérdense de otra vez lo que Dios le dijo a Moisés. Si queremos que Dios sea santificado, nuestros corazones deben de ser purificados. Y nuestros corazones son purificados cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Él manda y cuando lo hacemos como Él lo manda, no como yo quiera.
No como mi hermano lo quiera, no como mi amigo lo quiera, no como alguien, no. Como Él manda. Otra vez, volviendo a lo que le pasó a la Biblia. Y luego, 4, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Se fijan lo que está diciendo, hermanos? ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? Lavarse sus cuerpos también. Allí en ese lavacro que estaba fuera de la puerta de la entrada del tabernáculo. Y claro, una vez que ya tiene ese acceso, una vez que usted ya ha adquirido la entrada, esto es lo que tiene que hacer. Mantengamos firme, eso es así muy importante también, sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hay que mantenernos firmes, hermanos. Hay que ser constantes. Una de las cosas que el apóstol Pablo alaba precisamente a los hermanos tesalonicenses, eso ellos lo mencioné precisamente hoy en la mañana. Si usted se fija, hermanos, primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 1 y en el versículo número 3, note las palabras que el apóstol Pablo escribió cuando él hacía oración a Dios, cuando él daba gracias a Dios, él decía estas palabras. Fíjense, versículo 2: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. ¿Y de qué se acordaba Pablo en esa oración? Bueno, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe, 1, 2, del trabajo de vuestro amor, y 3, fíjense, de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿se fijan lo que está diciendo Hebreos ahora? ¿Entendemos lo que está diciendo acá en Hebreos? Que cuando nos acerquemos hay que hacerlo sinceramente, hay que hacerlo limpiando nuestras conciencias, hay que hacerlo lavando nuestros cuerpos con agua pura, pero también hay que mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Pero además también, otra cosa que el escritor nos dice es que necesitamos considerarnos los unos a los otros. Hay que estar firmes, pero necesitamos considerarnos, observar las necesidades, observar lo que mi hermano puede enseñarme, lo que mi hermana puede enseñarme, para que eso me provoque, pero que no me provoque a reaccionar de una manera mala, no, para que me provoque a amar, a obrar. Eso es lo que está diciendo ahí. Para estimularnos, esa es la palabra que les digo, provocar, estimularnos al amor y a las buenas obras. Y además, fíjense lo que está diciendo, pero son varias cosas. Cuando nos acercamos a Dios, y una vez que ya estamos allí cerquita de Dios, bueno, hay que mantenernos firmes, hay que considerarnos, pero también no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero fíjense la razón. Entre tanto que ven, o mejor dicho, tanto más, estamos exhortando, ¿verdad? Tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Y hermanos, acuérdense cómo empezamos. He aquí, yo vengo pronto. Ese día que el Señor está diciendo está cerca. Y yo ya les he dicho varias veces, quizás para nosotros ya fue una gran tardanza, porque ya han sido más de 2000 años que dijo eso el Señor. Pero yo ya les dije, para Dios solamente han pasado 2 días. 2 días y unos cuantos minutos. Porque para Dios 1000 años es un día. Para nosotros ya pasaron más de 2000 años. Pero Él dice, yo vengo pronto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para volver a tener ese derecho al árbol de la vida? Necesitamos lavar nuestras ropas, pero también cuando lavamos nuestras ropas, también, hermanos, nos va a ayudar, nos va a dar acceso para entrar por las puertas de las ciudades. Qué hermoso esto, hermanos. Y a mí me encanta la descripción que el apóstol Juan nos da acerca de esa ciudad hermosa
la Santa Jerusalén, la ciudad celestial. Y en esa revelación que el apóstol Juan recibe, un ángel dice: mira, ven, te voy a enseñar algo. Yo me imagino cómo quedó Juan cuando le enseña y le describe esta hermosa ciudad, hermanos. Una ciudad, hermanos, que si lo transformamos en kilómetros, es una ciudad que mide 1,200 kilómetros de ancho y de largo. Bueno, vamos a leer para que aquí nos lo da en codos. Apocalipsis capítulo 1, 21, hermanos. Y yo me puse a pensar el otro día, ¿de dónde o cuánto? Ah, no, son 2,400 kilómetros, ya lo pensé, porque eran 12,000 estadios. Cada estadio, hermanos, es aproximadamente 200 metros. Multiplique 200 metros por 12,000, ¿verdad? Tenemos 2,400,000. Y si usted lo divide por 1,000, que es cada kilómetro, entonces son 2,400 kilómetros. ¿Qué distancia tiene, por ejemplo, aquí de Laredo hasta Puerto Vallarta? No son 2,400 kilómetros. Bueno, un poquito más allá. Y denle la vuelta. Y denle la vuelta. Esa es la Santa Ciudad. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Se imaginan cuando venga? Ahora, esa es la descripción que recibe Juan. Eso es lo que le dice el ángel a Juan, o el Señor. Fíjense, Apocalipsis capítulo 21, versículo número 9, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que era un ángel, que tenían las 7 copas llenas, y le habla diciendo: mira, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima. Note la descripción, hermanos: preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas. Ahí están las puertas. En las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, dice aquí, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Fíjense lo que está diciendo Juan, hermanos. Y claro, sabemos que en los 4 puntos cardinales había puertas, 3 puertas en cada punto cardinal. Y luego dice el 15: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir. Aquí está por lo que le digo, porque saqué 2,400 kilómetros. Una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se hallaba establecida, y esto también me llamó la atención, en un cuadro, pero en realidad era como un cubo. Porque fíjense, su longitud es igual que su anchura, y se midió la ciudad de la caña con 12,000 estadios. Fíjense, la longitud, la anchura, y también, fíjense lo que está diciendo aquí, hermanos, la altura. Eran iguales. El muro, el grosor del muro, 144 codos. Divídelo entre 2, 72 metros. Aquí, ¿verdad?, los gringos ponen una muralla allí, un muro, que no sé cuánto mide, unos cuantos metros. Estos eran 72 metros. Bueno, el grosor. La altura era 12,000 estadios, 2,400 kilómetros. ¿Quién la va a poder subir? Ni el Chapo Guzmán, hermanos, podía pasar por ahí, porque tenía 12 cimientos de piedras preciosísimas. Bueno, si lavamos las ropas, la dicha que vamos a tener, hermanos, es entrar por las puertas de esta ciudad. Hermoso, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos conmueve a hacer? Necesitamos lavar nuestras ropas. ¿Se fijan la importancia, hermanos? Esa es la responsabilidad que tenemos. El Señor viene pronto. Necesito, ¿verdad?, vivir sin mancha, con toda santidad, como dijo el apóstol Pedro. Lo leímos ahí en el capítulo 3 de la segunda carta. Necesito, hermanos, velar, porque no sabemos a qué hora ha de venir. Entre tanto, necesito ahorita, la responsabilidad que tengo ahorita es
lavar mis ropas. Si usted quiere tener acceso, hermanos, a esta ciudad hermosa por las puertas, si usted quiere tener acceso al mismo cielo, hermanos, si usted quiere tener acceso a tomar del árbol de la vida, porque al tomar del árbol de la vida, uno vive para siempre. Así está escrito, hermanos. Entonces necesitamos lavar las ropas. Y ahora sí, para concluir, hermanos, es una dicha lavarnos las ropas, porque así tendremos acceso al árbol de la vida, así vamos a poder entrar por las puertas de la santa ciudad, hasta el mismo lugar santísimo, hermanos, el cielo mismo. Entonces, así de esa manera, estaremos para siempre con el Señor. Eso fue lo que prometió el Señor Jesucristo, hermanos. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que estén conmigo para siempre. Si queremos estar con Él para siempre, hermanos, entonces necesitamos atender su llamado. El llamado de Dios a Moisés, ¿se acuerdan? Quítate las sandalias. Bueno, necesitamos nosotros también lavar nuestras ropas, como lo hacían los sacerdotes. Y Dios te llama hoy. El Señor Jesucristo lo dice ahí, Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y la única manera, hermanos, en cómo Dios nos llama es, como el apóstol Pablo lo dice ahí en la 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, es a través del Evangelio. Y es que a través del Evangelio es como nosotros vamos a tocar esa trompeta. El toque de la trompeta, hermanos, es para advertirnos que el Señor viene, aunque también es para advertirnos de los peligros que hay alrededor nuestro. Y hay mucho peligro alrededor nuestro, hermanos. Necesitamos atender el llamado correcto de la trompeta para estar preparados cuando el esposo venga, cuando nos tome y nos presente a su Padre Celestial. Hermanos, si usted, o amigos, si usted no ha obedecido el Evangelio del Señor Jesucristo, hoy tiene la oportunidad. Hoy tiene la oportunidad de venir y formar parte del reino de Dios, para que cuando el Señor venga a recoger su reino, su iglesia, y que esté eternamente para con Él, bueno, usted va a estar listo. Cuando se lava sus ropas, cuando se mantiene firme, es entonces cuando va a tener ese acceso. Que Dios los bendiga. Vamos a estar de pie, hermanos, para tomar el himno de invitación. Himno número 45, eres limpio en la sangre. Amigo que nos visita, si quieres obedecer el Evangelio, pasa al frente, confiesa tu fe, lava tus pecados en las aguas del bautismo para que te vistas de ropas blancas. ¿Eres limpio en la sangre? Cantemos. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Nieve
bendiciones.